A ver, un momento. Vaya. Parece que no quiere. Ahí. A ver si toma vida. A ver. Bueno, pues a ver, originalmente íbamos a hacer la presentación aprovechando un poco la pizarra, porque iba a ser lo que hemos comentado en la charla anterior, una aplicación un poco práctica y aproximación matemática a lo que se puede hacer, cualquiera de nosotros puede hacer en su casa para hacer un filtro de correo, incluso con sus datos. Y vamos a utilizar la pizarra, pero al final parece que la pizarra no funciona, así que hemos adaptado un poco la presentación poniendo las fórmulas y la matemática y tal, y intentaré un poco más tranquilo para ir enseñando poco a poco las fórmulas y la explicación de cada una. Vale, no sé cuánta gente habrá ido a la charla anterior. En esta vamos a continuar todo el tema de cómo cualquiera puede utilizar inteligencia artificial y cómo funciona realmente por detrás. Y la parte no glamurosa. Casi todo el mundo utiliza las cajas negras por fuera. Vamos a contar cómo funcionan por dentro, una aproximación entre estos dos talleres para que cualquiera, con una tarjeta gráfica o con un sistema básico en la nube, pueda hacer sus filtros o lo que quiera. Entonces, continuamos primero con... Yo soy Gerardo Rodríguez Sergio, esto lo ha presentado la Mutualidad de Previsión Social de la Policía y vamos a ver lo de inteligencia artificial, es como nunca se cuenta, la segunda parte. En la presentación anterior nos hemos quedado aquí, en lo de que la caja negra. Repaso un poco por si alguien no ha estado. Normalmente se utiliza lo que hemos dicho fuera de la caja negra. Contratamos servicios, incluso cajas negras sobre las cajas negras, y contratamos servicios, por ejemplo, para el spam, que realmente lo único que hacen es aprender, y nos lo dejan cerrado. Y tenemos que pagar por ello, si es más complejo y tal, pero realmente son cosas muy sencillas y vamos a aprender a hacerlas. Dentro de la caja negra lo que hay es una función de error o de coste, que vamos a ver a continuación un poco más explicada. Si alguno estudia ingeniería o matemáticas sabe lo que son, está harto de verla, pero el que no haya estudiado a lo mejor no suena tanto, pero es algo, digamos que es una función, son funciones muy antiguas. O sea, no se ha inventado nada. La inteligencia artificial realmente se inventó los conceptos hace siglos y todo lo último igual se inventó hace 40 años. Hace 40 años decayó porque se veía que no había forma de aplicarlo y en el año 2000 ya realmente cayeron totalmente. El tema de redes neuronales, todo el tema se quedó en torres de Hanoi, cosas que no servían para nada, hasta que en el año 2008-2009 Hilton, un matemático, volvió a aplicarlas aprovechando el tema de las tarjetas gráficas, la nueva computación, y descubrió que funcionaban, que ahora sí que funcionaban y que eran mucho más eficientes de lo que se esperaba. Entonces, dentro de esas cajas negras es una función de error-coste, que lo único que hacen es buscar patrones. La inteligencia artificial lo único que hace es buscar patrones, no se hace otra cosa. Si, como he dicho en la charla anterior, si a una inteligencia artificial le enseñamos a sumar, cosa que es estúpida porque son reglas, pero si le enseñamos a sumar, ella aprendería a sumar. Le metemos un montón de operaciones, aprendería que 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4. Si está muy bien entrenada, igual aprendería a multiplicar, sacaría el concepto de multiplicación o los números negativos, pero nunca, nunca, nunca podría aprender a dividir. Esto se aplica sobre todo en cosas más grandes como ChatGPT. ChatGPT parece inteligente, pero no lo es. Tiene un montón de limitaciones, de patrones, no puede aprender, tiene un montón de sesgos, y en este caso parece más complejo y que tiene conciencia, pues la realidad es que por detrás no hay nada de eso. Entonces, vamos a aproximar ahora a lo que es realmente inteligencia artificial, que son un conjunto de datos, que en este caso vamos a probar con los correos, en el caso práctico vamos a probar son correos electrónicos, un algoritmo de aprendizaje que hay muchísimos algoritmos, el más básico de todos es el que se llama el gradiente, y los más avanzados son el BFS, BFGS, pero vamos, con el algoritmo del gradiente cualquiera de nosotros puede hacer en su ordenador de casa con una tarjeta gráfica que vale 100 euros, auténticas maravillas. Lo importante aquí, lo que hablamos, son los datos. Cuanto más datos tengamos, mejor. Y esta función de H es lo que vamos a aprender a calcular hoy rápidamente para hacer nuestros propios filtros de correo. Para esto tenemos que clasificar las funciones tipo H en el tipo de aprendizaje que puede tener. Las podemos utilizar para aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado es un aprendizaje en que nosotros enseñamos lo que es y lo que no es. Le decimos a la inteligencia artificial, esto está bien, esto está mal, este correo es spam, este correo no es spam. El caso de correo spam es un caso clásico de clustering. Le decimos a la inteligencia artificial, estos correos son spam, esos no son spam. Entonces ella aprende a diferenciarlos. En el caso de no clustering, que se llamaría regresión, son restas continuas, que le metemos un montón de datos y ella aprende a encontrar la función que más se aproxima a ellos.
De forma que puede predecir precios en los puntos, por ejemplo, en este ejemplo de los pisos, puede predecir precios según los metros cuadrados en puntos que no tenemos datos. Después tenemos los aprendizajes no supervisados. El aprendizaje no supervisado es más interesante. Más interesante, los dos interesantes, pero como que nosotros perdemos más lo que está haciendo la inteligencia artificial. Tenemos el caso de clustering, que es nosotros le metemos un montón de personas y él los clasifica según tipo de personalidad, en base a unos datos que le damos. Por ejemplo, como he comentado antes, esto se utilizó para Cambridge Analytica, lo utilizó para base de calcular el Big Five de las personas, poder clasificar a la población y poder hacer publicidad enfocada en ciertos sectores. Este caso es bastante polémico, primero porque se utilizó cuando no pensaba que fuera a funcionar, nadie pensaba que fuera a funcionar, y después porque se manipularon datos, es decir, se robaron los datos. Esos datos de Facebook se descubrió después que los había robado. O sea, la gente decía al principio, dame por $5 me haces este test y te miro, y realmente estaba robando todos los datos de Facebook. El que lo hizo acabó expulsado de Cambridge. Así que, vamos, es un caso clásico de tipo personalidad, y otro que es muy útil, por ejemplo, que he puesto antes, es el de genética. Si metemos genomas, la inteligencia artificial es capaz de encontrar patrones de grupos de población, predicción de enfermedades, predicción de longevidad, que no sabemos detectar. Como he dicho, otro ejemplo era el de los ojos. En base a los ojos se puede detectar si alguien puede tener problemas cardíacos o no. No sabemos cómo lo hace. Le hemos metido un montón de ojos, la inteligencia artificial aprendió a detectar qué gente tiene problemas cardíacos, pero a día de hoy no sabemos por qué sabe, en base al iris y a las venas y todo esto, quién va a tener problemas cardíacos. Es un misterio, pero acierta. O sea, así que si queréis probarlo, da mal rollo, porque te puede decir cuánto te queda y nadie te va a decir por qué, que es lo peor de todo. Y después tenemos el clásico, el de no clustering, que es el programa de la fiesta. No sé si alguien acaba de estudiar Teleco. Un clásico de Teleco es, tú tienes dos fuentes de voz y tienes que diferenciar una. Antiguamente eso era un follón, es decir, dos personas que hablan, el cerebro humano es muy listo. Si tenemos un grupo de personas que están hablando, tú inconscientemente te puedes centrar en una, es decir, al resto los tapas. Esto lo intentamos hacer con aproximaciones de Fourier, temas matemáticos, y era un desastre, no se puede. O sea, ¿cómo filtras una voz del resto? Porque todas las voces son parecidas, todas se combinan. Entonces, distinguir a alguien del público cuando está hablando es muy difícil. Bueno, pues llegaron las inteligencias artificiales, le pusimos un patrón de esto es una voz humana, le pusimos un montón de gente hablando y la hija de su madre sabe decirle, este ha dicho esto, este no sé cuánto, y es capaz de filtrar todos los datos. Y ese se llama el problema de la fiesta. El nombre, bueno, pero así es como se llama. Y entonces la idea es eso, que puedas distinguir qué voz corresponde a cada persona. Se dice no clustering porque no agrupa. En el caso de clustering agrupa, en este caso no agrupa, simplemente encuentra patrones entre todos, después un montón de voces y le encuentra los orígenes. Ahora, vamos a hablar de la maldita función de coste. Esto es lo que quería haber escrito un poco con fórmula, que da un poco de miedo, pero realmente bastante sencilla. La función de coste es lo que se aplica aquí para conseguir esta función H. Esta función H es lo que va a predecir. En el caso de los pisos, que es el ejemplo más sencillo, es el que va a predecir cuánto vale un piso según los metros cuadrados, por ejemplo. ¿Cuál es la trampa de la función de coste? Matemáticamente son la leche de complejas. Hay algoritmos, el BFG es que el nivel matemático, el tiempo que tienes que requerir para aprender a utilizarlo, es tan alto que de los mega expertos mundiales de inteligencia artificial lo saben manejar 1%, perdón. Entonces es muy complejo, pero la trampa es que todos funcionan realmente igual. Todos por detrás lo que buscan mínimo coste. Entonces, si a alguien les cuentas con 2 dimensiones, que el humano ve 2 dimensiones bien, y le cuentas cómo funcionan los parámetros, tú sabes lo que va a hacer la inteligencia artificial. Y entonces eres capaz de interpretar los resultados. Hay una cosa que se llama ajuste sobre ajuste, que ahora lo veremos, que es algo que si no tienes idea cómo funciona la inteligencia artificial, son números que no significan nada para ti. Si sabes lo que es, sabes cómo hacer una inteligencia artificial eficiente. Eficiente significa que a lo mejor consume un 80% menos de energía y de cómputo y da mejores resultados. Entonces, son parámetros importantes de entender y no solo ver el número. Ahora, la función. Esta función, a ver, da un poquitín de miedo, pero tampoco es para tanto. Básicamente, la función de coste lo que hace es esta sería el valor real y le restamos la predicción. Hacemos un sumatorio para hallar el mínimo de error y no sé qué. Así queda nada, pero vamos a verlo con una gráfica que se ve súper bien. Esta de aquí. A ver, esto es una función de... Cuando hacemos la función de coste, lo que queremos es calcular, respecto a esta recta que hemos calculado, cada uno de estos puntitos, ¿cuánto hace distancia?
Si sumamos todas estas distancias, todas las distancias, cuanto menos sea la suma, mejor es la aproximación, más inteligente es la inteligencia, bueno, más eficiente la inteligencia artificial. Entonces, simplemente lo que hacemos es sumar todo esto y ponerlo y hacer una media. Una media para que el valor no sea enorme. O sea, simplemente por comodidad. Cuanto más bajo sea ese número, mejor es la inteligencia. Entonces, así podemos saber cómo de bueno es nuestra inteligencia artificial. Nosotros hacemos una recta. Entonces, cuanto más alto es ese número, peor es lo que hemos hecho. Evidentemente, por ejemplo, si ponemos una recta que vaya aquí, todo esto va a meter la pata y el error va a ser altísimo. Esta se aproxima bastante bien y se corresponde a esto de aquí. Esto de aquí es cuando metes dos parámetros. Todas las funciones de costes tienen, en el nivel que estamos tienen dos parámetros. En este caso sería la pendiente y el valor el teta sub 0, que sería el valor inicial. Entonces, algo que parece complejo, por ejemplo, la pendiente, según la vamos viendo, que sería el z sub 1, vamos perdiendo calidad. Es decir, la inteligencia artificial sería peor si cuanto más subamos. También sería peor si subimos teta sub 0, que sería subir la recta así. Entonces, la fórmula que sale por detrás es esta de aquí. Según todos los valores de z posibles, esto sería la aproximación. Nosotros lo que queremos es el valor mínimo, que si os fijáis es un mínimo. O sea, es buscar este mínimo. Y aquí es donde está la magia de las inteligencias artificiales que no se suele contar. Por alguna extraña razón que nadie entiende, o magia, o Dios no lo dio así hecho, o alguna entidad divina, cuando ponemos una función de error siempre existen estos mínimos. Las funciones, por muy complejas que sean, por mucho, aunque tengamos 200 parámetros, 2 millones de parámetros, como vamos a ver, siempre hay mínimos. Hay un montón de mínimos. Y lo peor aún, esos mínimos, casi cualquiera de los mínimos nos vale para trabajar. Lo ideal sería encontrar el mejor de todos, el más bajito. Pero en este caso, que tenemos una función más compleja, este mínimo no valdría cualquiera para trabajar. Seguramente con cualquiera de ellos podemos hacer, en el caso este, un detector de spam bastante eficiente. Entonces, esto que es complejo cuando ya subimos más variables, más parámetros, cada vez se va volviendo más difícil, pero, un momento voy a volver atrás, más complejo que esta de 2 dimensiones, pero siempre va a ser el mismo concepto. ¿Cuánto nos alejamos de los valores que hemos calculado? Entonces, hay un problema con las inteligencias artificiales que es lo que se llama el sobreajuste. Nosotros, cuando calculamos una inteligencia artificial, lo ideal es una inteligencia artificial que vea una tendencia. O sea, vea una tendencia, si alguien cuanto más peso tiene, más problemas médicos puedes tener, que vea tendencia. No nos interesa la exactitud siempre es mentira. Es decir, si en vez de esta recta calculamos una recta mucho más compleja, que pasara por todos los puntos, si fuera perfecta, el error cero, porque pasa por todos sus puntos, podemos calcular una recta así, no sería útil. Una recta que está viendo una tendencia, que lo que hace es así, es decir, que dibuja y coge los puntos aleatorios, es una recta que no sirve para nada, porque no predice. Es decir, muy bien, ajusta muy bien los datos que tenemos, pero si metemos un dato nuevo no va a funcionar bien. Entonces la idea es siempre buscar una tendencia, que esto es lo que veremos en el siguiente punto, de cómo calcular estos valores. Ahora, esta es antes de pasar por el tema del correo, esta es la realidad, lo que podríamos decir, la realidad no glamurosa de todo el tema de inteligencia artificial. Algo tan complejo, tan guay que hemos visto ChatGPT y tal, está basado en la prueba y el error. Tú cuando empiezas a calcular una inteligencia artificial, coges una función, un servicio en Amazon o cualquier servicio que quieras para calcular un Machine Learning, lo que hace es coger un punto aleatorio y empieza a buscar. O sea, lo que hace es, estoy aquí y digo, bueno, pues si empiezo aquí y me muevo aquí, bajo el error y me voy moviendo aleatoriamente. ¿Qué es lo que estamos gastando? Millones y millones en investigación, intentar encontrar el camino más rápido para llegar al mínimo. Cuanto más rápido encontremos el mínimo, más potente sea la inteligencia artificial y además menos nos costará encontrarla. ¿Cuál es la trampa de esto? Lo que he dicho antes, hay varios mínimos, por lo cual la tendencia nunca sabemos cuál va a ser. Y en el caso, por ejemplo, en el caso que vamos a ver, el tema del spam, los fallos. Por mucho que tengamos, si tenemos pocos datos o los datos no son correctos, va a fallar. Casos de estos fallos hemos visto un montón, ahora lo que hemos visto antes con Gemini ha tenido un montón de fallos, la nueva de Google, y es Google. O sea, que Google meta la pata y saca una inteligencia artificial que, como he dicho antes, dice que los nazis eran negros, o que o le dibujas un papa y son mujeres históricamente, no sé qué. Son cosas que están basadas en sus datos que han fallado. ¿Y eso qué es Google?
pues nosotros nos puede pasar lo mismo. Entonces, por eso, cuando hacemos unos cálculos de esto, siempre nos conviene dejar, de todos los datos que tenemos, dejar unos poquitos para comprobar si hemos acertado. Entonces, en la inteligencia artificial, la que estamos viendo, es decir, con la que vamos a trabajar ahora, básicamente va a ser la de correo electrónico. No sé si vosotros lo que vamos a calcular, vamos a hacer en el segundo taller un ejemplo de cómo con una inteligencia artificial que hemos desarrollado, básicamente utilizando fuentes abiertas, o sea, no tienen mucho más, y algún rastreador que tenemos para Telegram y para búsqueda de información. ¿Qué pasa con los correos que nos deis? Seguramente en casi todo el mundo cuando mete el correo en alguna típico, yo que sé, como el Have I been pwned, para ver si me han pirateado o no, siempre puedes encontrar si has estado en algún ataque, si no sé qué. La regla sobre esto es, si tu correo o tus perfiles salen en alguno de esos gratuitos, normalmente es 10 veces peor. Porque cuando sales en uno de esos es porque los piratas eso ya lo están regalando. O sea, ya los piratas en la deep web, no sé qué, están regalando ese dato, ya incluso lo intercambian, se puede intercambiar hasta por porno. O sea, las cosas que puedes hacer en la deep web, en plan, das estos datos a cambio no sé qué, porque esos datos ya no valen nada. Entonces, lo que te tienes que preocupar es si tú sales ahí, cuánto realmente estás atacado. Uno de los ejemplos más claros que hemos tenido últimamente, no sé si habéis los que se llaman los DC, los ataques DC. Ahora está muy de moda lo de las cartas bancarias, los pagos, interceptarlos y cambiar la cuenta bancaria. ¿Cuál es el problema de estos ataques? Que mucha gente, ese correo está filtrado y se vende. O sea, tú, por ejemplo, vas en una empresa, metes sus correos para ver si están en esas filtraciones y sale. Si sales en esas filtraciones, tu correo seguramente ya se ha vendido a 20.000 grupos piratas o se ha regalado a 20.000 grupos piratas, por lo cual tienes a 20.000 personas intentando atacarte. Por suerte, los correos han avanzado mucho. Si tienes Gmail o tienes Microsoft, tienes unos filtros de spam bastante buenos que lo paran. Pero es sacar billetes de una lotería, te va a tocar. Entonces, en el caso de varios clientes que hemos tenido, ha sido, pues tenían Microsoft, tenían no sé qué, y la mala suerte que tenían un Android que estaba hackeado, tenían cualquier cosa, y entonces le han accedido al correo. Entonces, cartas de pago o, bueno, los piratas más guays lo que hacen es el envío, esa factura, la interceptan, cambian la cuenta bancaria y una vez que te ha llegado el cliente paga a quien no debe pagar. ¿Cuál es el problema de esto? Ahora se están empezando a pedir certificados bancarios, que no sé si habéis visto alguno, pues con ChatGPT se piratean en 5 segundos. Entonces, si alguien te pide un certificado bancario, el pirata te puede mandar un certificado bancario que parezca perfecto. Lo ideal sería empezar a aplicar temas como firma digital. El problema no se hace. O sea, la realidad es que casi ninguna empresa, cuando mandan una factura, es decir, cuando mandan la cuenta bancaria, no sé cuánto, o no la aplican, o la empresa receptora no comprueba que la firma es de quien dice ser. Entonces, cualquier variación no se detecta. Lo ideal sería aplicar firmas digitales, eso sería lo ideal. Pero, visto lo visto, no cuaja por el momento. Ahora se supone que se va a obligar cada vez más, pero no está cuajando. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos hablando de los piratas un poco avanzados, pero es que hay piratas cutres. O sea, el 99% de los piratas son muy cutres. Entonces, la mejor caso de esto es alguien que manda un correo, manda el correo, y ya ni lo sobrescriben, ni lo cambian. Después manda un segundo correo el pirata diciendo, oye, que me he confundido con la cuenta bancaria, que es que estamos haciendo no sé qué, mándame el pago a esta otra cuenta bancaria. Casi todo el mundo cae. O sea, es lo triste. El tema de correo, casi todo el mundo cuando, en temas de seguridad, que decían que el 97% de los ataques empiezan por un ataque de correo en las empresas. Entonces, todo este tema lo comento porque dice, joder, qué complejo, hay un montón de agujeros, un montón de problemas. Pues la paradoja es que hay un montón de posibilidades. Con la inteligencia artificial, que es lo que vamos a comentar. Una de las posibilidades que tenemos con la inteligencia artificial es, por ejemplo, nosotros empezamos con un proyecto hace 15 años que era para detectar la depresión en la gente cuando escribe. Según está escribiendo en el móvil o según cómo escribes tus correos o tus mensajes, detecta la posibilidad de que alguien esté deprimido o se está deprimiendo. Lo probamos con alumnos de medicina y el resultado daba, según se aproximaban los exámenes, daba mucho miedo. Y ya cuando terminaban la carrera, daba también más miedo todavía cómo acababan los pobres en la carrera. Entonces, eso mismo lo utilizamos en los correos en los correos de empresas que trabajan con nosotros. ¿Qué es lo que utilizamos? En vez de buscar la depresión, buscábamos identificar al usuario. Resulta que todos tenemos manías.
Todos saludamos de una forma distinta, todos dejamos más espacio, todos dejamos algunas palabras más o menos. Hay gente que se descubre, usa admiraciones, otra gente usa un saludo al final. Entonces, si tú coges tus correos, aplicas una inteligencia artificial que puedes hacer en tu casa y la aplicas en tu correo, es muy fácil que detecte si alguien te está intentando suplantar y con un éxito bastante alto. Porque el pirata, a ver, originalmente los piratas utilizaban traductores muy malos, o sea, los traductores era directamente o Google Translator o cualquier cosa, pero ahora con la inteligencia artificial ha mejorado, pero mejorando con la inteligencia artificial resulta que todos hablamos distinto. Entonces, tú seguramente cuando tienes un WhatsApp de un amigo, puedes identificar de quién son los WhatsApp simplemente por cómo escribe, los emojis que utiliza. Pues lo mismo no pasa con los correos. Entonces, ¿qué pasa si utilizamos inteligencia artificial aplicado a los correos? Pues, por ejemplo, buscar patrones para identificarte a ti. Otra opción, buscar patrones para identificar a tus clientes. Tú puedes utilizar patrones y identificas a un cliente. Identificar al cliente necesita más datos, pero claro, alguna de las pruebas que estamos haciendo es, igual que el usuario A se puede identificar a sí mismo con todos sus correos, o el usuario B se puede identificar a sí mismo con todos sus correos. Podrían intercambiar esos patrones, de forma que A le manda su patrón de identificación a B, B le manda A. Entonces, cuando se escriben correo entre ellos, A y B, el servidor de correo es capaz de decir una probabilidad de que lo haya escrito quien dice que lo ha escrito. Y no estamos hablando de usar ni certificados, porque los certificados estaría muy bien, pero la gente no lo usa, sino simplemente la forma que tenemos de escribir. Con este uso, en los casos que hemos utilizado, hemos llegado a pagar el 80% de los ataques. Hay verdad que hay ataques que son horribles. Todos hemos recibido la carpeta de spam, lo de que nos ha tocado algo. Todos nos toca todos los días un coche, todos los días somos ricos y todos los días bueno, el nigeriano, lo del príncipe nigeriano ya no lo usan mucho, pero vamos, lo de que de repente te hable alguien del otro sexo diciéndote que se ha enamorado de ti o cosas de estas en las redes sociales es muy clásico. Ahora donde está más en boca es en WhatsApp. Supongo que todos hemos recibido en los últimos 4 meses un montón de WhatsApps que intentan suplantar o que te hacen pasar y que algunos, a ver, dan miedo. A mí el último que me llegó de Nigeria era un tío con un arma. Pero lo mejor es que me estaba hablando educadamente. Oye, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿No veías la foto del perfil? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Pues no. Incluso entre amigos lo que ya estamos haciendo es coleccionar a ver quién consigue todos los países de África. Por el momento llevo el 70%, ¿eh? Yo creo, no soy el que gana, pero con un poco de suerte consigo todos los países de África. Entonces, todo el tema de suplantación es triste porque es muy evidente. Es decir, incluso cuanto más estás formado, pero en general tú tienes un mal día. En el caso del correo, aprovechan los datos tuyos para atacarte. Por ejemplo, un ataque que tuvimos en una empresa fue conseguir los ataques de un montón de empleados y se hicieron pasar por una nueva tienda de bolsos de marca que vendía los bolsos de 1.000 euros o 3.000 euros con un 90% de descuento. Pues todo el mundo, vamos, la mitad de la empresa se dio de alta. ¿Cuál es el problema? Adivinar qué contraseña puso al darse de alta. La misma que la de su correo. Entonces, claro, por mucho que enseñes a los trabajadores lo que hemos visto, por mucho que les deis formación en el tema de correo, siempre van a caer porque es muy fácil convencer. O tienen o por sexo, o por los hobbies que te gustan, o incluso, que es lo peor de todo, lo que hablamos, suplantando colegas. O sea, cuando te suplantan un colega, si a ti un amigo de toda la vida te manda un PDF, o peor aún, una gestoría, eso es un gran problema, tu gestoría, en caso de pymes te mandan un PDF, todo el mundo lo abre. Y el PDF es un peligro, cada mes se encuentra una forma de ataque. Entonces, todo lo que estoy contando, si os fijáis, se pueden parametrizar en base a vosotros. O es decir, a mi forma de comportarme, a mi forma de escribir, mis amigos, cuando me escriben, y podría una inteligencia artificial hecha por vosotros mismos detectar que algo raro está pasando. Entonces, ¿se podían vender soluciones de correo súper avanzadas, bla, 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 no sé cuánto? Sí, pero también lo podéis hacer vosotros. Y esto es lo interesante que vamos a intentar, entre esta y la siguiente, enseñaros cómo hacerlo. Entonces, lo que vamos aparte de ahora, si tenéis algunas preguntas, y vamos a pediros al que quiera que nos dé su correo. Hemos juntado ya tenemos 40 correos, me refiero que es totalmente anónimo. Entonces, vamos a meter el correo, hay un batiburrillo, estos 40 que tenemos ya cogidos, más todos los que nos deis vosotros, los vamos a meter en la inteligencia artificial y que resuma los ataques, de todos los que hemos mandado, los ataques que hemos sufrido los últimos meses. Entonces, veremos a ver en dónde ha caído o qué redes y podemos hacer una clasificación de cosas que a lo mejor tenéis que mirar.
Y no sé si alguno tendrá alguna pregunta sobre el tema. Pues nada, ¿y alguien estaría interesado entonces en lo del correo? O sea, es totalmente anónimo, ahora puede pasar y no vamos, en ningún momento se va a grabar. Así que, pues si podéis ahora irnos pasando lo que quiera el correo, pues para la siguiente sesión tenemos preparado y ya nos enseñaremos a implementar este tema. Así que... ¿Eh? Ah, sí, lo tenemos metido. Así que... Ah, vale. Así que bueno, pues nada. Bueno, pues le vamos a entregar la medalla conmemorativa de haber participado Vale, muchas gracias. en la charla de Cyberworld. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Pues nada. Si ahora, pues que quiera que se pase por aquí, nos pasa el correo y lo miramos en la segunda parte. Gracias.